Hola amigos, buenas tardes. Aquí les habla Ivana desde Argentina. Hoy venimos con una propuesta de leer uno de los libros más importantes de Neville Goddard, a mi modo de ver. Es el primero con el que todos deberían empezar a estudiar la ley de Asunción. Se llama Tu fe es tu fortuna, fue escrito en 1941 y vamos a leer un par de capítulos y luego los vamos a analizar con mi amiga Diana. Esta versión fue traducida por Laura Rojo, seguramente muchos la conocen, de muchos audios de Neville y conferencias que ella ha sido tan generosa en traducir. Así que bueno, vamos a comenzar con el capítulo 1, antes de Abraham. En verdad os digo que antes de que existiera Abraham, yo soy. Juan 8:58. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. En el principio existía la conciencia no condicionada de ser. La conciencia no condicionada de ser se tornó condicionada al imaginarse que era algo, y la conciencia no condicionada de ser se convirtió en aquello que había imaginado. Así comenzó la creación. Por esta ley, primero concebir, luego convertirse en lo concebido, todas las cosas evolucionan a partir de la nada, y sin esta secuencia no hay nada que sea creado. Antes de que existiera Abraham o el mundo, yo soy. Cuando todo el tiempo deje de existir, yo soy. Yo soy la conciencia informe de ser, concibiéndome como una persona. Por mi eterna ley del ser, debo ser y expresar todo lo que creo ser. Yo soy la eterna nada, que contiene dentro de mi ser informe la capacidad de ser todas las cosas. Yo soy aquello en lo que viven, se mueven y tienen su existencia todas mis ideas de mí mismo, y no existen separadas de eso. Habito dentro de cada concepto de mí mismo y desde esa interioridad busco continuamente trascender todos los conceptos de mí mismo, únicamente porque creo ser eso que trasciende. Yo soy la ley del ser y aparte de mí no hay ninguna ley. Yo soy lo que yo soy. Capítulo 2. Tú decretarás. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Job 22:28. Así la palabra que salga de mi boca no regresará a mí vacía, sino que realizará lo que yo deseo y llevará a cabo aquello que la envié a hacer. Isaías 55:11. El hombre puede decretar una cosa y entonces ocurrirá. El ser humano siempre ha decretado aquello que ha aparecido en su mundo. Actualmente está decretando lo que está apareciendo en su mundo y continuará haciéndolo mientras siga siendo consciente de que es un ser humano. Jamás ha aparecido nada en el mundo que el hombre no haya decretado que aparezca. Puedes negar esto, pero por mucho que lo intentes, no puedes refutarlo, porque este acto de decretar se basa en un principio inmutable. El ser humano no ordena que las cosas aparezcan mediante sus palabras, las cuales en la mayoría de los casos son una confesión de dudas y sus temores. Decretar es algo que se hace en la conciencia. Toda persona expresa automáticamente aquello que es consciente de ser, sin ningún esfuerzo o sin utilizar palabras en cada momento. La persona está ordenándose a sí misma ser y poseer aquello que es consciente de ser y de poseer. Este principio inmutable de expresión está escenificado en todas las Biblias del mundo. Los escritores de nuestros libros sagrados eran místicos iluminados, maestros del pasado en el arte de la psicología. Al contar la historia del alma, personificaron este principio impersonal en la forma de un documento histórico, tanto para preservarlo como para ocultarlo de los ojos de los no iniciados. Actualmente, aquellas personas a las que les ha sido confiado este gran tesoro, es decir, el clero del mundo, han olvidado que las Biblias son dramas psicológicos que representan la conciencia del hombre. En su ciego olvido, ahora enseñan a sus seguidores
a adorar a sus personajes como si fueran hombres y mujeres que realmente vivieron en el tiempo y el espacio. Cuando el ser humano ve a la Biblia como un gran drama psicológico y en el que todos sus personajes y actores son la personificación de las cualidades y los atributos de su propia conciencia, entonces y solo entonces la Biblia le revelará la luz de su simbología. Este principio impersonal de la vida que creó todas las cosas está representado como Dios. Descubrimos que este Señor Dios, creador del cielo y la tierra, es la conciencia del ser del hombre. Si las personas estuvieran menos limitadas por la ortodoxia y observaran de una forma más intuitiva, no podrían evitar notar al leer la Biblia que la conciencia de ser es revelada cientos de veces a lo largo de este texto. Por nombrar unas pocas, el yo soy me ha enviado a vosotros. Éxodo 3:14. Aquíétate y sabe que yo soy Dios. Salmos 46:10. Yo soy el Señor y no hay ningún Dios, otro Dios. Isaías 45:5. Yo soy el Señor tu Dios y no hay otro. Joel 2:27. Yo soy el pastor. Juan 10:11. Yo soy la puerta. Juan 10:9. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 17. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy el camino. Juan 14:6. Yo soy el principio del fin. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Yo soy la conciencia de ser no condicionada del ser humano, es revelada como el Señor y el creador de todos los estados condicionados de esa existencia. Si el hombre pudiera abandonar su creencia en un Dios separado de él, reconociendo que su conciencia de ser es Dios, conciencia que se forma a imagen y semejanza de su idea de sí mismo, transformaría su mundo, que dejaría de ser un desierto estéril para convertirse en un terreno fértil de su agrado. El día en que el ser humano haga esto, sabrá que él y su Padre son uno, pero su Padre es más grande que él. Sabrá que su conciencia de ser es una con aquello que él es consciente de ser, pero que su conciencia no condicionada de ser es más grande que su estado condicionado o su idea de sí mismo. Cuando el ser humano descubra que su conciencia es el poder de expresión impersonal, un poder que se representa eternamente en sus ideas de sí mismo, adoptará y se apropiará de ese estado de conciencia que desea expresar. Al hacer esto, se convertirá en ese estado de expresión. Decretarás una cosa y entonces ocurrirá. Puede expresarse ahora de la siguiente manera. Serás consciente de ser o poseer una cosa y entonces expresarás o poseerás aquello que eres consciente de ser. La ley de la conciencia es la única ley de expresión. Yo soy el camino, yo soy la resurrección. La conciencia es el camino, así como el poder que resucita y expresa todo lo que el ser humano es consciente de ser. Apártate de la ceguera de la persona no iniciada que intenta expresar y poseer esas cualidades y cosas que no es consciente de ser y poseer. Y sé el místico iluminado que decreta en la base de esta ley inmutable. Declara conscientemente que eres eso que deseas. Aprópiate de la conciencia de eso que deseas y tú también conocerás la posición del verdadero místico de la siguiente manera. Yo he llegado a ser consciente de ser eso. Todavía soy consciente de ser eso y seguiré siendo consciente de ser eso hasta que aquello que soy consciente de ser se exprese a la perfección. Sí, decretaré una cosa y entonces ocurrirá. Hola, muy buenos días para todos. Los saluda Ana Vargas desde esta parte del mundo. Espero que hoy sea un día maravilloso para todos ustedes que nos están escuchando. Me encanta este libro, amiga, me encantan estos capítulos porque, como mencionaste al inicio, es la base, ¿sí? Muchas veces nos preguntamos cómo podemos empezar a leer a Neville Goddard, cómo podemos empezar a entenderlo, porque muchas veces encontramos de que estos libros tienen como una cierta simbología, de que no es tan fácil de captar como la esencia o de que a veces incluso se nos hace un poco más complicado, por ejemplo, para personas como yo que no leemos la Biblia. Entonces, esto de alguna forma
nos ayuda a comprender un poco mejor, ¿sí? Nos dice como, este es el inicio de todo. Primero, reconociendo el yo soy. ¿Y qué es el yo soy? Es precisamente lo que nos está hablando este primer capítulo especialmente, y es que básicamente es la esencia del todo, ¿sí? Hay una parte que me gusta mucho porque él dice que en la Biblia, haciendo referencia pues a que son personajes ficticios que representan estados de conciencia y no hechos reales como tal, no personajes históricos como tal. Entonces dice como cuando yo digo, en la Biblia dice yo soy, no yo Juan o yo Jesús soy, no, es yo soy. Eso es lo que nos está desacentuando nuestra cualidad divina, nuestra cualidad creadora. Y por ende es tan importante el reconocimiento del yo soy. Ahora, yo no sé, ustedes, cada una de las personas que nos escucha, por qué situación particular esté pasando o qué en su vida esté sintiendo, pero les puedo asegurar de primera mano, por experiencia propia, que cuando ustedes se sienten ansiosos, se sienten tristes y comienzan a decretar yo soy, yo soy, yo soy, esto los lleva a la calma, los lleva a la tranquilidad y de hecho, si no estoy mal, es la mejor afirmación que se puede hacer en cualquier caso. Adicional a lo anterior, recordemos que nosotros somos dioses viviendo una experiencia humana y al ser dioses, nosotros tenemos la capacidad de experimentarnos de todas las formas que queramos. Recordemos que los juicios de valor, bueno o malo, solamente lo da nuestra parte humana. Por ende, para mí, el yo soy es esa llave que me permite entrar en cada una de esas experiencias que me permito vivir. Cuando yo quiero verme, sentirme como una persona abundante, lo que debería hacer es decretar que yo soy abundante y mantenerme en ese estado de ser, ¿sí? Y así, digamos, para el amor, yo soy una persona amada, entonces eso me permite a mí entrar en ese estado de conciencia donde efectivamente yo soy una persona amada o abundante. Bien, sí, así es, amiga. Totalmente de acuerdo con tu percepción de estos primeros capítulos, que me parecen lo único a destacar, porque es muy claro Neville, y sobre todo en el primer capítulo que es cortito, donde habla de la conciencia no condicionada. O sea, simplemente ahí te está situando en decirte quién sos, ¿viste? O sea, ¿quién soy? Yo soy el yo soy, te dice. ¿Quién es el yo soy? ¿Quién es Dios? ¿No? ¿Quién es el universo? ¿Quién es el campo cuántico? ¿Quién es el creador? Bueno, él lo define como la conciencia no condicionada. Me parece una definición maravillosa porque es muy amplia y sobre todo se va de lo que es cualquier creencia que podamos tener de religiones o de ciencia o incluso de metafísica, ¿no? O de naturaleza, porque también podríamos decir la naturaleza es Dios, ¿no? Bueno, él lo define como la conciencia no condicionada. Y después otra parte interesante a destacar, me parece a mí, es en el capítulo 2, donde él habla de que yo estoy siendo consciente de ser algo y voy a seguir siendo consciente de ser ese algo hasta que eso se vea expresado a la perfección. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Te está dando ahí como un adelanto de lo que él después, bueno, sigue explicando en el resto del libro, bueno, y en casi todas sus conferencias, esto de apropiarse de un estado de conciencia, ¿sí? Y permanecer en eso, siendo eso, hasta que eso se exprese, dice la perfección. O sea, te está diciendo, elegí, ¿no? Que después lo va a decir con muchas más detalles, ¿no? Pero en este libro lo habla de una forma muy teórica. eh, Elegí qué es lo que sos consciente de ser, te está diciendo en cierta forma. O sea, no es que tenés que aceptar lo que ya venías siendo consciente de ser, sino que vos podés apropiarte de un estado, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos expresando lo que somos conscientes de ser, también lo dice ahí.
Entonces, si yo estoy expresando un estado de conciencia que no es de mi agrado, yo puedo cambiarlo y puedo decir, a partir de ahora me hago consciente de ser esto y sigo habitando ahí todo el tiempo. Eso inevitablemente se va a ver expresado en mi realidad, se va a materializar o se va a manifestar como lo decimos nosotros, ¿sí? A eso se refiere la manifestación consciente. Así que amigos, me parece muy interesante estos primeros dos capítulos. Se los súper recomiendo si lo quieren leer. O bueno, acá ya lo tienen un poco ahí para que lo escuchen y lo reescuchen y hasta que lo entiendan, porque yo la primera vez que lo leí, lo escuché también, no me resultó tan simple de entender, a pesar de que yo sí vengo de la religión católica y tengo un poco de conocimiento de la Biblia. Sin embargo, esta forma de identificar, digamos, de escribir a Dios, yo nunca la había escuchado y nunca lo había entendido así y me cerró por completo. Me cierran un montón de cosas y seguramente personas que vengan de las religiones que se basan en la Biblia van a entender muchísimo cuando se pongan a desmenuzar este libro tan maravilloso. Así que bueno, los saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos a ir capítulo por capítulo analizando, así nos llega bien a lo profundo del corazón. Les mando un fuerte abrazo.